Buenas tardes, hermanos. Esta tarde estamos viendo el gozo de nuestra esperanza y a mí sí me gusta siempre entrar a la clase con una oración, así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de reunirnos, aunque sea a través de este medio, y te pedimos, Señor, que esta clase que vamos a ver sea de bendición para todos los oyentes, Señor, y también de edificación. Sobre todas las cosas, queremos aprender algo que nos sirva para nuestra vida en la tierra, Señor. Te pedimos que seas con nosotros y que solo tú seas glorificado en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, esta mañana tenemos nuestro estudio basado en Primera de Pedro 4 del 1 al 19. Algunos versos vamos a ir brincando. Dice el comentarista, dice, cuando uno entra en el ejército, sus compañeros de armas vienen a ser los mejores amigos. Dice que cuando un soldado tiene que defender a otro, o el soldado defendido viene a ser más amigo que cualquiera de su familia. Esto lo podemos ver también en Jesús. Jesús vino a ser como uno de nosotros, se hizo carne, dice aquel verbo se hizo carne, dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así que Él vino a hacerse uno con nosotros. Y también Isaías, yo le quiero decir el Evangelio de Isaías, porque este libro de Isaías, es el profeta del Hijo. Habla totalmente, sus profecías son mesiánicas, así que a 53:4 dice que Él puede entendernos porque Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, dice también en Isaías 53:4. Pero también aquí dice que por tanto como Jesús ha venido a ser uno de nosotros, entonces Él entiende bien nuestras situaciones por las que pasamos, y también Él puede compadecerse de nosotros, como dice también Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende porque Él mismo padeció las mismas cosas. Así que necesito a mi lado a alguien que en su santidad refleje mi pecado, sí, porque solo Él puede llevar ese pecado delante del Padre y así justificarme y justificar a cada uno de nosotros que nos acercamos a Él. Hebreos dice, acerquémonos a Él confiadamente para encontrar gracia para el oportuno socorro. Así que Él nos entiende y Él es más amigo, como dicen los proverbios, amigo hay más unido que un hermano. A Él sea la gloria, al Señor Jesús por siempre. Y vamos a ver entonces en esta mañana cómo el apóstol Pedro sigue hablándonos y desafiándonos, no solo a la iglesia a la cual él estaba escribiendo, en la primera iglesia cristiana, pero también a todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y nos está hablando del sufrimiento, un tema que no nos gusta mucho. No nos gusta pasar por sufrimiento, pero sabemos que el sufrimiento nos desanima, pero Pedro quiere animarnos a ver esta clase y tomar fuerza con ello. Dice, Primera de Pedro 4, 1 y 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que vemos aquí que para el redimido el camino de la batalla, como dice también Pablo, es una lucha entre la carne y el espíritu. Y gracias a Dios porque Dios nos ha dado de su espíritu, porque de esa manera, dice Pablo, los dos se oponen para que no hagamos lo que quisiéramos hacer. Entonces nosotros vemos aquí
la lucha de la carne contra el espíritu que ha habido en el ser humano por todas las edades. Nosotros podemos recordar a los israelitas caminando en el desierto pidiendo carne y murmurando después de haber salido con mano fuerte y brazo extendido. ¿Cómo es posible que ellos estaban siempre buscando las cosas de la carne? Pues eso quiere decir que nosotros también estamos en las mismas condiciones. Y ya que Jesús venció al pecado en la carne, eso nos da la esperanza de que también nosotros podemos acercarnos a Jesús para que Él nos ayude a vencer cualquier tentación y también pasar bien por la tribulación a que nos enfrentamos día con día hasta que Él venga o muramos. Pedro recuerda a la iglesia que el sufrimiento de Jesús es un buen aliciente para nosotros porque debemos seguir su ejemplo. Eso no quiere decir que vamos a sufrir como Jesús o debemos buscar cómo sufrir como Jesús, como los que también a veces se crucifican para pagar sus pecados. Eso no lo puede hacer ningún ser humano, porque todo ser humano somos pecadores, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que con eso mismo ya decimos que todos somos pecadores. Pero lo que queremos hablar esta mañana es que Jesús padeció por nosotros y Él terminó con el pecado en la carne. Así que eso quiere decir que también nosotros tenemos la clave para la victoria en esta lucha diaria contra el pecado. Y cuando dice que Jesús terminó con el pecado en la carne, quiere decir que el pecado no se enseñorea de los muertos. Los muertos ya no tienen que estar luchando contra la carne. Entonces estamos diciendo que Pedro está animando a los cristianos a luchar. Cuando les dice debemos estar armados de este pensamiento. Armado se refiere a un término militar y eso quiere decir que hay una lucha, un combate cuerpo a cuerpo. Así que esta lucha solamente la tienen los vivos, porque los muertos ya no pueden luchar. Pero Pedro nos da una clave para que nosotros peleemos la buena batalla, que dice Pablo, y entonces dice que debemos tener la mente de Cristo. Esta es la clave. No nos deja sin las armas. Las armas están en Filipenses 2 del 1 al 11, un hermoso canto de victoria final que si el creyente lo lograra sería magnífico. Dice aquí que esta es la clave para que nosotros podamos someternos a Dios, a su voluntad y no al pecado. Pero miren lo que dice aquí Pedro también, el que terminó con el pecado en la carne. Eso quiere decir que las personas muertas no tienen que luchar contra el pecado, pero Cristo venció el pecado y por tanto nosotros podemos vencer también. Si nosotros recordamos Romanos 6:2, dice: ustedes que fueron bautizados en Cristo, fueron bautizados en su muerte. Así que debemos estar muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Y aquí también podemos ver que Jesús ha padecido en la carne y Él es el que terminó con el pecado, dice así Pedro. Así que basta el tiempo que resta en la carne para que nosotros busquemos la voluntad de Dios. Y no sabemos, dice Job, cuándo van a terminar nuestros años, pero vuelan como un pensamiento, según dice Salmos 90. Nuestros años son como un pensamiento y pronto pasan y volamos. Así que ahora, hermanos,
En vez de continuar en la concupiscencia de la carne, tenemos que vivir según Dios. Ahora vamos a leer Primera de Pedro 4 del 12 al 14 que dice así: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les vendrá, como si alguna cosa extraña les pase, sino estén gozosos por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, es decir, por ustedes, es glorificado. Entonces el apóstol Pedro nos conmina a que estemos listos, aunque hay tiempos en que parece que la lucha no va a terminar nunca. Y es así. La lucha no va a terminar nunca hasta que muramos o venga el Señor por nosotros. Pero Pedro todavía está animando a los creyentes: no se sorprendan por el fuego, por la prueba de fuego que va a venir sobre ustedes. Dice, porque las pruebas que ustedes están sufriendo no son algo extraño, ni es a usted solamente quien le sucede a todos los creyentes en todo el mundo. Porque así dice que esas mismas pruebas se van cumpliendo en los creyentes en todo el mundo. Así que, aunque son severas, quizás sin duda como el fuego, así que dice que es para afinar nuestra fe. Pedro entonces nos da dos razones por las que nosotros debemos mantenernos en la lucha. La primera razón es el qué, que son los sufrimientos de Cristo en el creyente o por el creyente. Y el siguiente es el para qué. Y es para que también en la revelación de su gloria, dice aquí, nos gocemos con gran alegría. El cristiano fiel debe estar gozoso sabiendo que un día va a ver venir en gloria a su Señor en el arrebato de la iglesia, en el cual nosotros también creemos. Pedro dice que están siendo maltratados, que están siendo vituperados, pero los anima y les dice, ustedes son bienaventurados cuando están pasando por estas pruebas, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Es probable, dice, que Pedro se está refiriendo a una profecía de Isaías otra vez en el 11 del 1 al 3, que dice que en un futuro tiempo el Mesías vendrá en el poder de su Espíritu, pero ahora invertido, diciendo que el Espíritu va a morar sobre cada creyente y en cada creyente. Así que Pedro les habla en el tiempo presente que ellos están viviendo, pero sirve muy bien para nuestro tiempo. Y dice, ciertamente de parte de ellos, usted es blasfemado y el nombre del Señor es blasfemado y usted vituperado. Usted quiere decir es objeto de burla. Pero dice, pero el problema principal del mundo inconverso es su rechazo al Señor Jesucristo. Dice que el mismo Señor Jesús profetizó a sus seguidores que serían aborrecidos por su causa. Y hermanos, en un futuro cercano, si Cristo no viene antes por su iglesia, los rechazados por la sociedad serán los creyentes. Pero las personas que van a perseguir a los creyentes lo van a hacer en el nombre del Señor Jesús. Y ellos pensarán que le rinden culto a Dios al hacer eso. Cuando veamos, hermanos, que muchas denominaciones y sectas se juntan en un movimiento ecuménico para perseguir cristianos,
Dice Lucas 21:28. Levanten su cabeza porque su redención está cerca. Ciertamente, dice Pedro, de parte de la sociedad el Señor es blasfemado, pero por causa de ustedes es glorificado. El problema principal del mundo es el rechazo al Señor Jesucristo, no a sus seguidores. Pero el Señor Jesús profetizó en Mateo 10:22 que sus seguidores iban a ser perseguidos por causa de Él. Si en un futuro cercano el Señor no viene por nosotros, quizá nosotros vamos a ser perseguidos en el nombre de Jesús. Cuando veamos un movimiento ecuménico persiguiendo a los cristianos, entonces recordemos las palabras de Lucas 21:28. Alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Vamos a seguir con Pedro y ahora vamos a ir a 1 de Pedro 4, del 15 al 19, que dice así. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es que primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquello que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ay, ay, ay. Una tribulación, dice aquí. ¿Cuándo fue la última vez, o quizá alguna vez, usted ha sido perseguido por causa del Evangelio? Hermanos, yo no quería hacer esta pregunta porque realmente en nuestro país los cristianos no somos perseguidos por causa del Evangelio, gracias a Dios. Pero sí hay países donde los cristianos están siendo perseguidos y están huyendo de sus lugares. Dice aquí que el sufrimiento nada tiene que ver con lo que éramos antes, sino lo que dice aquí es que si estamos padeciendo como malhechores, pero en realidad somos cristianos, dice Pedro, que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero aquí Pedro está preguntando que los cristianos no deben ser tenidos por ninguno de estos criminales, sino que deben demostrar su fe en Cristo sin sentir vergüenza, porque así dice que en esta vida hay muchos sufrimientos, pero los malhechores son castigados por la sociedad y sufren justamente por su castigo. Pero el creyente fiel, dice, Pedro menciona a los cristianos. Acuérdense que en 11:26 de Hechos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que Pedro les está diciendo, pero si ustedes padecen como cristianos, no se avergüencen, sino por el contrario, dice, glorifiquen a Dios. Entremeterse en lo ajeno puede ser, dice, un desfalcador de fondos o un entrometido o un molestoso, pero que ninguno de ustedes sea acusado de malhechor o de ningún crimen.
El criminal, dice, padece la vergüenza por sus actos, aunque muchos ya de veras no tienen pena de que los agarren. O quizá lo hacen para que los agarren, para estar tranquilamente en la cárcel. Pero los seguidores de Jesús, si padecen como cristianos, deben saber que son bienaventurados. Los seguidores de Cristo, dice Pedro, tienen que tomar ese insulto como una alabanza para Dios, porque cuando la sociedad injuria al cristiano, en realidad usted está teniendo la oportunidad de glorificar a Dios en su cuerpo de carne. Pero miren una cosa, si Pedro viera la iglesia que dicen que él fundó, cuántas demandas tienen en su contra, seguro caería redondito. Pero bueno, qué pena. Pedro ahora está diciéndonos, porque el tiempo es de que el juicio empiece por la casa de Dios. Lo más probable es que Pedro está pensando en Malaquías 3, del 1 al 4, donde Dios usa el sufrimiento para refinar y purificar la fe de su pueblo. Y dice aquí que cuando Pedro habla del platero refinando la plata, es la prueba más grande que sufre la fe del creyente. Se dice una historia que una mujer iba a dar un estudio de Malaquías 3 del 1 al 4 y ella conocía a un platero. Así que le pidió permiso al platero para ir a su casa a verlo trabajar la plata. El platero le dijo que sí, pero si quería saber algo, le tenía que preguntar y no esperar que él volteara a verla, porque él no debía quitar su vista del trabajo que estaba haciendo. Este pasaje en Proverbios 25 dice, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Así que este platero se puso a trabajar en la plata y pasados buenos minutos, la mujer le pregunta, ¿cómo sabe que la plata ya está lista? El hombre respondió sin levantar la cabeza, la plata está limpia y está lista cuando veo mi imagen reflejada en ella. Así que, hermanos, cuántos sufrimientos, de verdad, sufrimientos nos toca pasar a los creyentes para ver la imagen de Dios reflejada en nosotros. Debe ser algo muy duro. Pero vemos aquí que Pedro dice, es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si el justo, dice, con dificultad se salva, ¿dónde quedarán aquellos que no obedecen al Evangelio? El apóstol nos desafía a los hermanos de entonces y a los de ahora a que si tenemos pruebas, suframos según la voluntad de Dios. Si dice, si Dios así lo quiere, y encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La prueba, hermanos, refina al creyente. Podemos recordar a Daniel y sus amigos, más bien a los amigos de Daniel pasando por un horno de fuego calentado más de 7 veces. Pero dice que ellos cuando salieron de ahí no olían ni siquiera a humo, porque había un cuarto ser en el horno que los estaba protegiendo.
Así que aunque nosotros no veamos a ese ser que nos protege, Él está ahí cuidándonos para que nuestra fe no se canse hasta desmayar. Así que las pruebas son permitidas al creyente para que recordemos que Dios todavía está en control y que Él en su infinita misericordia nos va a guardar. Hermanos, las pruebas que nos vengan, que sean porque somos cristianos y no porque somos malhechores. Sigamos haciendo el bien y hablemos del Evangelio sin tener pena, sin sufrir vergüenza por ello, sino glorificando al Señor en nuestros corazones. El Señor les bendiga.